Un caballo ciego gana la carrera más importante de su vida. Lo que sucede después te hará llorar. El viento acariciaba el rostro de Alejandro, el jinete del caballo más extraño que jamás había conocido. Frente a él, aquel animal de ojos vacíos, pero llenos de una sabiduría inexplicable, caminaba con paso firme sobre la tierra. A pesar de su ceguera, aquel caballo parecía más consciente de su entorno que muchos caballos con vista. Su nombre era Eclipse, y su historia comenzaba a resonar con la de todos los seres humanos que luchan contra las adversidades, que desafían a la vida misma. Alejandro recordaba perfectamente el día en que conoció a Eclipse. Fue en un pequeño pueblo, donde la gente se preparaba para la tradicional feria de caballos, un evento que atraía a los mejores animales de la región. La feria era el centro de la vida del pueblo, un acontecimiento que marcaba el ritmo de todo el año, y los caballos eran el alma de esa festividad. Se decía que los caballos de aquel lugar venían de generaciones de campeones, entrenados bajo estrictas reglas y métodos que garantizaban la victoria. Pero Eclipse no era un caballo común. Su madre había sido una campeona, y su padre, un ganador reconocido en las grandes pistas. Sin embargo, Eclipse había nacido con una discapacidad. Un accidente en sus primeros meses de vida le había costado la vista, un golpe brutal para la familia criadora que había esperado una gran promesa en él. La noticia de su ceguera se extendió rápidamente, y pronto se dio por sentado que Eclipse nunca llegaría a ser lo que su linaje prometía. Muchos optaron por descartarlo, incluso su propio criador, que lamentó ver a un animal tan hermoso y lleno de potencial arrastrado por una maldición tan cruel. Pero Alejandro no pensaba igual. Cuando llegó al pequeño pueblo buscando su próxima oportunidad, se encontró con Eclipse en un corral apartado, donde el caballo solitario parecía pasear sin rumbo. El joven jinete, buscando una forma de ganarse la vida, se acercó al animal con una mezcla de compasión y curiosidad. Era difícil imaginar cómo un caballo ciego podría competir en carreras, pero algo en su porte erguido, en la calma que irradiaba a pesar de su discapacidad, lo cautivó de inmediato. Al principio, la compra fue una simple apuesta. Alejandro no tenía un plan maestro, pero sentía una conexión inexplicable con Eclipse. Lo llevó consigo, y durante las primeras semanas se dedicó a observar su comportamiento. A pesar de su ceguera, Eclipse no parecía estar limitado de la manera en que Alejandro pensaba. Al contrario, el caballo parecía estar en paz consigo mismo, moviéndose con una elegancia desconcertante. Al principio, Alejandro se limitó a pasear con él por el campo, sintiendo cómo el animal respondía a los movimientos de su jinete de una manera casi telepática. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo aún más peculiar. Eclipse no solo caminaba con destreza, sino que parecía intuir su entorno con una precisión sorprendente. Un día, mientras paseaban por los campos que rodeaban el pueblo, Alejandro decidió llevar a Eclipse a una pequeña pista improvisada para probar su habilidad. No había obstáculos ni saltos, pero la pista de tierra y las curvas angostas ya ponían a prueba a los caballos más entrenados. Alejandro, sin tener mucha experiencia en carreras, no se esperaba mucho de Eclipse, pero para su sorpresa, el caballo comenzó a trotar a su ritmo, deslizándose suavemente por la pista. Y no solo eso, parecía moverse de una forma tan fluida que era como si realmente pudiera ver. La sensación de compenetración entre jinete y animal fue inmediata. Las semanas pasaron, y con cada entrenamiento, Eclipse mostró más y más su impresionante capacidad para adaptarse a la pista. En lugar de usar su vista, el caballo se guiaba por el sonido del viento, la vibración de la tierra bajo sus patas y, sobre todo, por la conexión que compartía con su jinete. Alejandro nunca antes había sentido una conexión tan profunda con un animal, y pronto se dio cuenta de que Eclipse no solo estaba aprendiendo a correr, sino que también estaba enseñándole una lección sobre confianza. Con el paso del tiempo, Alejandro perfeccionó sus habilidades de jinete, aprendiendo a leer los sutiles movimientos de Eclipse y ajustando su dirección sin palabras, solo con el ligero toque de las riendas. El pequeño pueblo comenzó a notar el cambio. Los rumores de un caballo ciego que trotaba con una gracia inusual comenzaron a difundirse. Al principio, la gente pensaba que era solo una rareza curiosa, algo digno de comentar en las tabernas del pueblo, pero cuando Eclipse empezó a ganar en las pequeñas competiciones locales, todo cambió. Las victorias llegaron lentamente, pero con cada una, la atmósfera del pueblo se volvía más expectante. Alejandro y Eclipse comenzaron a ser una presencia conocida en las carreras, pero, más que un jinete y su caballo, se convirtieron en una leyenda en el pueblo. La gente comenzaba a decir que no era la velocidad lo que los hacía ganar, sino algo más profundo, algo intangible, que solo los que creían en ellos podían ver. Las competencias locales, aunque pequeñas, eran el primer paso hacia algo más grande.
La gran feria ecuestre de la región estaba a punto de celebrarse, y allí competirían los mejores caballos de toda la región. Para Alejandro, participar en una competencia tan prestigiosa representaba un desafío monumental, y para Eclipse, era la oportunidad de demostrar que la discapacidad no definía su destino. La feria, que se celebraba una vez al año, era un evento de gran renombre, y los jinetes y caballos más importantes del país se alineaban para pelear por la gloria. Sin embargo, nadie esperaba que un caballo ciego formara parte de esa competencia. Mientras Alejandro y Eclipse se preparaban para la gran carrera, los jinetes de las caballerizas más prominentes ya comenzaban a entrenar para la eliminatoria. Luis Fernando, uno de los más destacados en la región, fue uno de los primeros en escuchar sobre Eclipse. Luis Fernando era un hombre ambicioso, un jinete que había ganado varias competiciones importantes, y cuya reputación estaba construida sobre la superioridad de sus caballos. Al principio, no pensó que Eclipse fuera una amenaza. Para él, la idea de que un caballo ciego pudiera ganar era absurda. Pero con el paso de las semanas, la reputación de Eclipse creció, y Luis Fernando empezó a ver en él una amenaza a su legado. Durante una de las primeras eliminatorias, los caballos competían en un circuito especialmente desafiante, con zonas llenas de obstáculos, curvas cerradas y saltos. La habilidad de Eclipse para maniobrar con precisión sin la ayuda de la vista impresionó a todos los presentes. Cuando cruzó la meta en primer lugar, los murmullos de incredulidad comenzaron a esparcirse por la multitud. Nadie podía creer lo que acababan de ver. Un caballo ciego había vencido a los más grandes campeones. Alejandro no podía evitar sentirse abrumado por la emoción. No solo por la victoria, sino por la conexión profunda que sentía con Eclipse en esos momentos. Ambos sabían que su éxito no se debía al azar, sino a algo mucho más grande. Pero los competidores, especialmente Luis Fernando, no podían permitirse que un caballo ciego les arrebatara la victoria. La inseguridad y los celos comenzaron a llenar el aire. Luis Fernando, conocido por su astucia y su dureza, comenzó a trazar un plan para deshacerse de Eclipse. Sabía que si Eclipse seguía avanzando, no solo perdería la carrera, sino que su reputación quedaría arruinada para siempre. Decidió que, en la siguiente eliminatoria, habría que hacer algo para frenar al caballo ciego. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. El día de la segunda eliminatoria, el aire estaba tenso. Alejandro observaba desde el establo a su compañero, Eclipse, con el corazón latiendo rápido. La competencia estaba por comenzar, y aunque Eclipse ya había demostrado ser un corredor excepcional, el peligro de sabotaje era real. Luis Fernando, con su mirada desafiante, ya se encontraba en la pista, montando su caballo de pura raza, conocido por su velocidad y agresividad. Sabía que si Eclipse ganaba nuevamente, su reputación como jinete imbatible quedaría en ruinas. Alejandro se acercó a Eclipse, tocando suavemente su cuello. El caballo, que no podía ver su rostro, parecía sentir la cercanía de su jinete, como si leyera sus pensamientos. Alejandro susurró algo en su oído, palabras que solo él y Eclipse comprendían. Vamos a hacerlo juntos. Nada nos detendrá. La carrera comenzó, y los caballos partieron a toda velocidad. Eclipse, sin la vista, no necesitaba observar a sus rivales para adelantarlos. Su habilidad para sentir el terreno, el aire que pasaba a su lado, lo hacía un competidor temible. Sin embargo, en una de las curvas más difíciles de la pista, el caballo de Luis Fernando se acercó a Eclipse con peligrosas intenciones. Luis Fernando había planeado obstruirlo, forzando a Eclipse a salir de la pista o a perder el ritmo. Pero Eclipse, con su sorprendente agilidad, esquivó la maniobra y, con un movimiento veloz, pasó al frente. Luis Fernando no se rindió. Sus ojos destilaban furia. Sabía que tenía que hacer algo más, algo definitivo. Durante la última recta, cuando Eclipse y Alejandro estaban a punto de cruzar la meta en primer lugar, Luis Fernando intentó otra maniobra peligrosa. Pero esta vez, algo más sucedió. El caballo de Luis Fernando tropezó, cayendo inesperadamente antes de alcanzar la línea de meta, lo que dejó a Eclipse como el indiscutible ganador. La multitud enloqueció. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Eclipse, el caballo ciego, había vencido a los mejores competidores de la región, incluidos los intentos maliciosos de aquellos que deseaban verlo fracasar. Alejandro y Eclipse compartieron un momento único de triunfo y complicidad. Sin palabras, pero con una conexión más profunda que nunca, ambos sabían que su victoria no era solo sobre una carrera,
sino sobre todo lo que representaban, la lucha incansable contra la adversidad. La gran feria ecuestre estaba a punto de comenzar, y el aire en el pueblo era eléctrico. Los caballos, los jinetes y las multitudes comenzaban a congregarse, formando un solo organismo pulsante de emoción. La carrera de este año sería diferente. Después de la inesperada victoria de Eclipse en las eliminatorias, los ojos de todos se posaban sobre él. Nadie esperaba que un caballo ciego pudiera tener la velocidad y la destreza necesarias para competir en una carrera tan importante, pero Eclipse había desafiado todas las expectativas, y ahora su nombre estaba en boca de todos. Alejandro había pasado las últimas semanas entrenando a Eclipse sin descanso. El caballo, a pesar de su ceguera, había superado todas las barreras que le imponían los demás caballos. Cada día, su conexión con él se volvía más fuerte. Sabía que Eclipse no solo dependía de él para guiarlos a través de la pista, sino que también había comenzado a confiar en su propio instinto. El viento que rozaba su pelaje, el terreno bajo sus patas, y el sonido del batir de las riendas, todo parecía ser parte de un lenguaje silencioso entre los dos. Eclipse no solo veía con su corazón, sentía todo lo que había a su alrededor. Y eso lo convertía en un contendiente formidable. La semana antes de la carrera final, Alejandro no podía dejar de pensar en los peligros que les aguardaban. Las miradas de los otros jinetes se sentían como dagas afiladas, especialmente la de Luis Fernando, quien había jurado que Eclipse no ganaría la gran carrera. Alejandro no era tonto, sabía que no todos los competidores jugaban limpio, y la victoria de Eclipse no había hecho más que avivar el fuego de los celos. La tensión entre ellos era palpable, y las sospechas de sabotaje ya se habían esparcido entre los caballos que participaban en la competencia. Luis Fernando no era solo un jinete exitoso, sino también un hombre orgulloso y acostumbrado a ganar a cualquier costo. Su caballo, Fénix, un ejemplar impresionante de pura raza, era conocido por su agresividad en la pista, y su jinete no dudaba en utilizar cualquier táctica, por sucio que fuera, para asegurar su victoria. Había pasado los últimos días analizando cada uno de los movimientos de Eclipse, buscando una manera de debilitarlos, de hacer que el caballo ciego no pudiera correr a su máxima capacidad. Luis Fernando sabía que Eclipse tenía una ventaja sobre los demás caballos, su capacidad para percibir lo que no podía ver. Pero también sabía que esa misma ventaja podría ser su perdición si encontraba la forma de forzar a Eclipse a perder el control. El día de la gran carrera llegó, y el ambiente era más tenso que nunca. Los caballos relinchaban en los establos, impacientes por salir a la pista, y los jinetes se preparaban para lo que sería la competencia más difícil de sus vidas. Alejandro se encontraba en el centro de la pista con Eclipse, sintiendo el calor del sol en su rostro, pero también una creciente presión en su pecho. Había algo en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Tal vez eran sus propios nervios, o tal vez algo más. Lo que fuera, no podía ignorarlo. Eclipse, sin embargo, parecía tranquilo. Con su cabeza erguida, las orejas atentas a los sonidos que lo rodeaban, el caballo se mantenía sereno, como si supiera que su destino estaba a punto de cumplirse. Alejandro acarició su cuello, sintiendo como el animal respiraba profundamente, y sin decir palabra alguna, ambos compartieron una mirada que decía todo lo que necesitaban saber. «Estamos juntos en esto», pensó Alejandro, «y nada ni nadie nos va a detener». La multitud en las gradas estalló en aplausos cuando los caballos comenzaron a alinearse en la línea de salida. Luis Fernando y Fénix ocupaban el lugar más cercano a la meta, rodeados por otros caballos, todos ellos con la mirada fija en la victoria. Sin embargo, la presencia de Eclipse se hizo sentir como una sombra sobre los demás competidores. Aunque muchos no creían en su capacidad para ganar, no podían ignorar la fuerza de su espíritu. La carrera había comenzado, y la multitud contenía la respiración. Cuando el silbido del juez retumbó en la pista, los caballos arrancaron a toda velocidad, llenando el aire de polvo y ruido. Alejandro sentía el cuerpo de Eclipse moverse con una sincronización perfecta, como si los dos estuvieran fusionados en uno solo. Cada paso de Eclipse era firme y preciso, mientras el viento golpeaba sus cuerpos en cada curva. Los caballos iban y venían, pero Eclipse siempre mantenía su ritmo, nunca demasiado rápido, nunca demasiado lento, simplemente lo suficiente para estar a la par de los mejores. Luis Fernando, sin embargo, no se conformó con eso. Desde el principio de la carrera, estaba claro que no iba a permitir que Eclipse ganara. A medida que la carrera avanzaba, se fue acercando peligrosamente a Eclipse, y la mirada de odio en sus ojos era evidente. En un movimiento calculado, Luis Fernando intentó acortar la distancia, buscando una oportunidad para frenar a Eclipse. Con un giro brusco,
Intentó empujar al caballo ciego hacia el borde de la pista, pero Eclipse, con su destreza innata, esquivó la maniobra con una agilidad inesperada. La multitud vitoreó, sorprendida por lo que acababan de ver. Luis Fernando, furioso por el intento fallido, no iba a rendirse tan fácilmente. En las siguientes curvas, sus tácticas se volvieron más agresivas. Intentó otra vez, esta vez acercándose a Eclipse con más velocidad, buscando forzarle a perder el control, pero Eclipse no cedió. Alejandro pudo sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. Sabía que Luis Fernando estaba jugando sucio, pero también sabía que Eclipse tenía lo necesario para ganar. De repente, en la curva más cerrada de la pista, cuando todo parecía estar bajo control, Fénix, el caballo de Luis Fernando, hizo un movimiento inesperado. En lugar de seguir su dirección natural, el caballo de pura raza hizo un brusco giro hacia Eclipse, y en el proceso, pisó con fuerza sobre una de las patas traseras de Eclipse. El golpe fue fuerte, y por un momento, todo pareció detenerse. Eclipse, con su agudo sentido del equilibrio, se tambaleó, y Alejandro temió lo peor. ¿Podría Eclipse seguir corriendo después de ese golpe? El caballo ciego, sin embargo, reaccionó con rapidez. Con un esfuerzo extraordinario, levantó su pata y volvió a su ritmo sin perder la compostura. Era como si, en ese instante, la conexión entre él y Alejandro se hubiera reforzado aún más. Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, empujó a Eclipse hacia adelante, guiándolo con firmeza a través de la pista. El público observaba en silencio, con la respiración contenida. Este no era solo un simple enfrentamiento entre caballos. Era una batalla de voluntad, de espíritu, de resistencia. A medida que los últimos metros de la carrera se acercaban, Eclipse y Alejandro estaban en cabeza, con Luis Fernando y Fénix pisándoles los talones. Pero en ese momento, algo cambió. Eclipse, con su energía renovada, comenzó a acelerar, y la diferencia entre él y Fénix creció. Cada paso que daban los dos caballos era más rápido que el anterior, y la meta estaba cada vez más cerca. La multitud estalló en vítores cuando Eclipse, con una determinación imparable, cruzó la línea de meta en primer lugar. Fue un momento de pura magia, un triunfo sobre todo lo que parecía imposible. Eclipse, el caballo ciego, había ganado la gran carrera. La gente estalló en aplausos y gritos de admiración. Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazó a su compañero. Habían ganado, no solo la carrera, sino la lucha contra el destino. Y en ese instante, supieron que su vínculo no solo era una historia de triunfo, sino también de superación, de enfrentar lo inalcanzable y hacer lo posible. El bullicio de la celebración que se desató tras la victoria de Eclipse no disminuyó, sino que aumentó. El pueblo entero parecía estar enloquecido de alegría, y la gran carrera de la feria había dejado una marca imborrable en todos los presentes. Nadie podría olvidar cómo el caballo ciego había derrotado a los jinetes más poderosos, cómo había desafiado todas las expectativas, y, sobre todo, cómo había demostrado que el coraje y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Pero mientras las luces del festejo iluminaban el pueblo y los ecos de la victoria llenaban las calles, una sombra oscura se cernía sobre la victoria de Eclipse. Alejandro sabía que este triunfo no solo había dejado admiración, sino también resentimiento. Luis Fernando, a pesar de su fachada de cortesía, nunca había aceptado la derrota, especialmente frente a un caballo como Eclipse. Y la manera en que había intentado sabotear la carrera no había sido un accidente, sino un acto calculado y cruel. El problema era que, a pesar de la victoria de Eclipse, el jinete rival no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Luis Fernando pasó toda la noche en silencio, en la oscuridad de su establo, junto a su caballo Fénix. Su mirada, llena de rabia, no podía olvidar la imagen de Eclipse cruzando la meta antes que él. No solo había perdido la carrera, sino que había sido humillado, y eso no lo toleraría. Fénix, su caballo, relinchaba inquieto, como si pudiera sentir la ira de su jinete, y aunque era un animal noble, sabía que no sería suficiente para calmar la tormenta que se estaba gestando en el corazón de Luis Fernando. La mañana después de la carrera, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar la pista, los murmullos en el pueblo indicaban que algo estaba por suceder. Alejandro, quien había estado celebrando con los demás jinetes y amigos, comenzó a notar una extraña tensión en el aire. El pueblo estaba lleno de comentarios sobre la carrera, pero algo no estaba bien. Había demasiados ojos observando, demasiadas miradas llenas de celos y envidia, y la mayoría de ellas no venían de los espectadores, sino de los propios jinetes. Fue entonces cuando Alejandro recibió un mensaje,
entregado por uno de los ayudantes del establo, quien parecía nervioso. «Hay rumores», le dijo el joven. «Alguien ha visto a Luis Fernando hablando con algunos de los otros jinetes. No sé qué trama, pero parece que está planeando algo más grande». Alejandro frunció el ceño. Ya había notado los roces con Luis Fernando, pero esto era diferente. Los rumores hablaban de sabotaje, de cómo Luis Fernando no iba a permitir que Eclipse participara en la gran carrera final. Alejandro no podía ignorar la amenaza. Si Luis Fernando estaba detrás de algo más, si planeaba hacerle daño a Eclipse o a él mismo para asegurar su victoria, debía estar preparado. No podía dejar que todo lo que había trabajado por lograr se desmoronara por un acto de venganza. Sin perder tiempo, fue a buscar a Eclipse en el establo. El caballo lo reconoció al instante, y aunque no podía ver, sentía la cercanía de su jinete, confiado en que nada podría separarlos. Los dos compartieron una mirada silenciosa, como si pudieran entenderse sin palabras. Alejandro sabía que, pase lo que pase, tenían que estar más unidos que nunca. En la pista, la tensión aumentaba. Los jinetes se alineaban para las eliminatorias finales. Aunque muchos pensaban que ya estaban decididos a qué caballo sería el ganador, nadie esperaba lo que estaba por ocurrir. Alejandro y Eclipse estaban listos, pero el ambiente estaba cargado de una energía siniestra. Luis Fernando había reunido a un grupo de jinetes que, sin mostrarlo abiertamente, estaban dispuestos a ir tan lejos como fuera necesario para asegurarse de que Eclipse no terminara la carrera. Alejandro observaba con desconfianza a los rivales, quienes intercambiaban miradas y susurros. La carrera comenzó con el rugido de la multitud. Como siempre, Eclipse se movía con destreza, corriendo a su propio ritmo, guiado solo por los sonidos y las vibraciones que lo rodeaban. Pero a medida que se acercaban las curvas más peligrosas de la pista, Alejandro sintió una creciente incomodidad. Algo no estaba bien. No se trataba solo de la competencia. Era como si alguien estuviera esperando un momento para atacar. Eclipse estaba pasando por una de las zonas más complicadas, cuando de repente, un ruido extraño, como un silbido en el aire, le alertó. Antes de que pudiera reaccionar, vio a un caballo de otro jinete acercarse rápidamente por el costado. Fue un movimiento brusco y peligroso. El jinete intentó golpear a Eclipse con su látigo, en un intento de desviarlo de la pista. Alejandro reaccionó de inmediato, sosteniendo las riendas con firmeza, gritando una palabra de comando que solo Eclipse entendía. El caballo, sabiendo que su jinete lo guiaba, esquivó el golpe con agilidad. Sin embargo, en el caos, un segundo jinete se acercó y empujó a Eclipse hacia el borde de la pista. La maniobra fue violenta, y por un momento, parecía que Eclipse perdería el control. Alejandro, con el corazón latiendo a toda velocidad, luchaba por mantener a Eclipse en línea. El caballo, sin embargo, respondió con una concentración admirable, deslizándose hacia adelante con un brío que sorprendió a todos los presentes. La multitud se quedó en silencio, observando la lucha silenciosa entre el caballo y los jinetes que querían verlo fuera de la competencia. Eclipse, aunque ciego, sabía lo que estaba en juego, y no iba a rendirse. Pero Alejandro comenzó a sospechar que este no era un accidente, que esto formaba parte de un plan más grande, uno ideado por Luis Fernando. En ese momento, no podía permitir que Eclipse sufriera más daños. Tenía que llegar hasta la meta, sin importar lo que sucediera. En la última curva, mientras Eclipse y Alejandro aceleraban hacia la meta, un tercer jinete, más astuto, trató de bloquearles el camino, empujando su caballo hacia el lado de Eclipse con el objetivo de derribarlo. Pero esta vez, Eclipse no cedió. Con un salto inesperado, el caballo esquivó a su atacante, dejando a los rivales atrás. Alejandro, con todo su cuerpo tenso por la tensión, apretó las riendas con todas sus fuerzas y, con un último esfuerzo, guió a Eclipse hacia la línea de meta. La multitud estalló en vítores cuando cruzaron la meta en primer lugar. Pero la victoria no se sintió como una celebración. La carrera había dejado cicatrices, no solo en el cuerpo de Eclipse, sino también en el espíritu de Alejandro. Los rivales, especialmente Luis Fernando, no dejarían que esto quedara así. Sabía que la verdadera batalla no había terminado. La gran carrera final estaba aún por llegar, y la amenaza de sabotaje estaba más cerca que nunca. El día de la gran carrera final amaneció gris y sombrío, como si el cielo presagiara el desafío que aguardaba en la pista. El ambiente estaba cargado de tensión, no solo por la magnitud de la competencia, sino por la creciente sensación de que algo peligroso se cernía sobre la victoria de Eclipse. Alejandro, como siempre, había llegado temprano, cuando el mundo aún estaba en silencio,
para estar con su compañero. Eclipse, aunque ciego, parecía percibir la gravedad del momento. Estaba tranquilo, pero sus orejas se movían con una alerta sutil, como si pudiera sentir la inquietud que flotaba en el aire. Para el caballo, todo era normal, como siempre lo había sido: la conexión con su jinete, la pista que se extendía ante ellos, el sonido del viento acariciando su piel. Pero Alejandro sabía que las cosas no serían iguales. La amenaza de sabotaje estaba al acecho. El establo se encontraba rodeado por una multitud de curiosos, jinetes y entrenadores, pero la mayoría de las miradas estaban centradas en la pista. Era la culminación de semanas de competencia, y los ojos del mundo entero se posaban sobre los caballos que competirían. Eclipse había pasado por muchas pruebas, pero ahora, lo que estaba en juego era mucho más grande que una simple carrera. Esta vez, estaba enfrentándose a sus propios demonios, a los rivales que no aceptarían fácilmente su triunfo, y a la traición que se había cosido en las sombras. Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en las eliminatorias. Los intentos de sabotaje eran claros, y cada vez que sus ojos se cruzaban con Luis Fernando, el malestar crecía en su pecho. Sabía que este día sería crucial. Si Eclipse lograba atravesar esta carrera, no solo sería el ganador de la feria, sino también el símbolo de una lucha que iba mucho más allá de los caballos, de una lucha por la justicia y la integridad frente a aquellos que estaban dispuestos a todo por ganar. El sonido de las campanas anunciando el inicio de la competencia resonó a lo lejos, y los caballos comenzaron a alinearse en la pista. Eclipse estaba en su posición habitual, junto a los demás contendientes. Luis Fernando, con una sonrisa arrogante, estaba al lado de su caballo Fénix. Los dos parecían invencibles, como si nada pudiera detenerlos. Pero Alejandro sabía que esto no sería solo una carrera de velocidad. Esta vez, serían las tácticas sucias de los rivales las que pondrían a prueba su determinación. «Recuerda, Eclipse», murmuró Alejandro, tocando suavemente la nariz de su caballo, «estamos juntos en esto. No importa lo que suceda. Tú y yo, hasta el final». La multitud estalló en aplausos cuando los caballos comenzaron a moverse hacia la línea de salida. El rugido del público se fue desvaneciendo mientras los jinetes ajustaban sus posiciones. Eclipse, con su cuerpo relajado pero firme, esperaba la señal. Alejandro sentía la vibración de la pista bajo sus botas, y su corazón latía en sincronía con el de su caballo. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en ellos. Y entonces, el silbato resonó, y los caballos se lanzaron al galope. Desde el primer momento, la carrera fue frenética. Los caballos partieron con una velocidad inusitada, y aunque Eclipse no podía ver, su instinto lo guiaba como si estuviera viéndolo todo. Los otros caballos, especialmente Fénix, intentaban tomar la delantera, pero Eclipse seguía su propio ritmo, no el de los demás. Alejandro lo dirigía con calma, guiando a su caballo por las curvas más complejas, aprovechando el sonido de las pisadas y el eco de los otros caballos para mantener su lugar. Era una carrera agotadora, pero Eclipse nunca perdió el control. Luis Fernando, por otro lado, no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Desde el inicio de la competencia, su mirada se centró en Eclipse, y no dejó de estudiar cada movimiento del caballo ciego. Como en las eliminatorias, sabía que su única oportunidad de ganar era asegurarse de que Eclipse no llegara a la meta. En un momento crucial, cuando los caballos se aproximaban a la primera curva cerrada, Luis Fernando empujó a su caballo hacia el costado de Eclipse, buscando empujarlo hacia las vallas. El intento fue casi imperceptible para la mayoría, pero Alejandro, sintiendo la tensión en el aire, reaccionó rápidamente. «Cuidado, Eclipse», gritó, guiando al caballo con una firmeza que solo él conocía. Eclipse, con una precisión impresionante, se apartó del camino en el último momento, esquivando la embestida y manteniendo su curso. La multitud observó asombrada cómo el caballo ciego había evitado el ataque, y Alejandro no pudo evitar sentir un suspiro de alivio. Pero Luis Fernando no se dio por vencido. A medida que avanzaba la carrera, su agresividad aumentaba. En una recta larga, con los caballos alcanzando su velocidad máxima, Luis Fernando hizo un movimiento más directo. Esta vez, con el objetivo claro de desestabilizar a Eclipse, intentó empujarlo hacia una zona peligrosa de la pista, una sección llena de obstáculos. Sabía que, si Eclipse caía o perdía el control, perdería la carrera. Pero lo que Luis Fernando no esperaba era la respuesta de Eclipse. Cuando el caballo de Luis Fernando hizo su movimiento, Eclipse reaccionó con una rapidez asombrosa. El caballo ciego, con una velocidad inesperada, giró bruscamente,
evitando la maniobra con una agilidad que dejó a la multitud boquiabierta. El jinete, a pesar de su furia, no pudo evitar ver cómo Eclipse se deslizaba hacia adelante con una destreza que solo los verdaderos campeones poseían. Y allí estaba Alejandro, guiando cada uno de sus movimientos, asegurándose de que su compañero mantuviera el control. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El vínculo entre ellos era inquebrantable. A medida que se acercaban a la última curva, la tensión era insoportable. Los caballos estaban agotados, pero la meta estaba cerca. Eclipse y Alejandro, ahora al frente, tenían una oportunidad única de ganar. Pero Luis Fernando no iba a rendirse. En la recta final, cuando parecía que Eclipse estaba a punto de asegurar su victoria, Luis Fernando hizo su jugada final. Con una estrategia calculada, Luis Fernando giró su caballo hacia Eclipse, buscando bloquear su camino hacia la meta. Era un movimiento arriesgado, pero él estaba dispuesto a todo para ganar. Sin embargo, en ese mismo instante, Eclipse mostró su verdadera naturaleza. Con una fuerza impresionante, el caballo ciego aceleró y, con un giro magistral, pasó por el lado de Fénix, superando a su rival en el último segundo. El final fue vertiginoso, pero cuando Eclipse cruzó la meta, la multitud estalló en un rugido ensordecedor. El caballo ciego, contra todo pronóstico, había ganado la gran carrera final. La emoción llenó el aire, y Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazó a su compañero. Eclipse, aunque agotado, parecía haber alcanzado un nivel de satisfacción que solo un verdadero campeón podía conocer. La victoria no solo fue un triunfo en la pista, sino también un símbolo de resistencia, de superar la adversidad y de la conexión inquebrantable entre un jinete y su caballo. Luis Fernando, derrotado y con la rabia ardiendo en su corazón, observó desde la distancia. Su plan había fracasado, y Eclipse había demostrado que, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra, la verdadera fuerza radica en la perseverancia y el amor incondicional. Alejandro miró a Eclipse, con la mirada llena de gratitud y respeto. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Habían ganado, no solo la carrera, sino la lucha contra todo lo que había querido separarlos. La euforia de la victoria fue indescriptible. La multitud, que había estado al borde de sus asientos durante toda la carrera, explotó en vítores cuando Eclipse cruzó la meta. El caballo ciego, ahora campeón, trotaba hacia la línea de meta con la elegancia que solo un verdadero vencedor puede poseer. Alejandro, con el rostro marcado por la fatiga pero también por una profunda satisfacción, no podía creer lo que acababa de suceder. Juntos, él y Eclipse, habían logrado lo que parecía imposible. La pista estaba cubierta de polvo, pero no había duda de que los dos eran los dueños de ese momento. El jinete, con la respiración agitada, desmontó de su caballo y lo acarició en su cuello, agradecido. Eclipse, aunque cansado, reaccionó con su característico gesto de confianza, sabiendo que había dado todo en esa carrera, que había demostrado su fuerza y resiliencia. Era el campeón, no solo en términos de velocidad, sino en términos de coraje. La multitud continuaba celebrando, aclamando a Eclipse y a Alejandro como si fueran los héroes de un cuento épico. Las personas corrían hacia la pista, intentando acercarse para felicitarlos, para ver de cerca al caballo que había desafiado todas las expectativas. Alejandro no pudo evitar sonreír ante la escena, sabiendo que lo que más había deseado en el fondo de su corazón era que Eclipse fuera reconocido por lo que realmente valía. No solo como el caballo ciego que había superado obstáculos, sino como el campeón que se había ganado el respeto y la admiración de todos. Pero mientras la celebración estallaba, un aire de tensión persistía en el ambiente. A lo lejos, Alejandro vio a Luis Fernando, que se encontraba junto a su caballo Fénix. Su rostro, una mezcla de derrota y rabia, no podía ocultar el desdén con el que observaba la victoria de Eclipse. Era evidente que, para él, perder ante un caballo ciego no solo había sido una humillación, sino también un golpe directo a su orgullo. Pero Luis Fernando no era un hombre que aceptara fácilmente la derrota. Alejandro sabía que esto no terminaba aquí. Había un largo camino por recorrer, y la victoria de Eclipse, aunque definitiva en la pista, no significaba que todo estuviera resuelto. Luis Fernando no iba a permitir que todo quedara de esa manera, y lo que había comenzado como un conflicto en las eliminatorias podría convertirse en algo mucho más serio. Sin embargo, en ese momento, no quería pensar en eso. Quería disfrutar de la victoria, de saber que Eclipse había logrado lo que muchos pensaron que era imposible.
Fue entonces cuando uno de los organizadores se acercó a Alejandro y le extendió una medalla dorada, la cual representaba el triunfo de Eclipse en la carrera final. «Este es el trofeo que te corresponde», dijo el hombre, con una sonrisa de admiración. «Es una de las victorias más memorables que hemos tenido en la feria. Eclipse no solo ha ganado una carrera, ha ganado nuestros corazones». Alejandro tomó la medalla con humildad, pero no pudo evitar sentir que la verdadera victoria estaba en la conexión que había compartido con Eclipse. Eso era lo que realmente importaba. A lo lejos, Luis Fernando había comenzado a caminar hacia Alejandro. Su paso era firme, pero sus ojos estaban llenos de ira contenida. Al llegar cerca, se detuvo frente a él. No hubo sonrisas, no hubo gestos de felicitación, solo una mirada fría y calculadora. «Fue un buen truco, Alejandro», dijo con voz baja pero llena de veneno. «Pero no creas que esto termina aquí. La competencia no se acaba con una sola victoria. Ya lo verás». Alejandro lo miró con firmeza, sin ceder ante el desafío. Sabía que Luis Fernando no era un hombre de palabra y que su ego herido lo llevaría a hacer cualquier cosa por vengarse. «No te preocupes, Luis Fernando», respondió Alejandro sin perder la compostura. «La verdadera competencia está en el coraje y la integridad. Eclipse y yo sabemos lo que significa luchar, no por ganar a cualquier precio, sino por hacer lo correcto». Luis Fernando apretó los dientes, claramente molesto por las palabras de Alejandro, pero no dijo nada más. Simplemente se dio media vuelta y se alejó, dejando una estela de resentimiento en el aire. Alejandro no lo siguió con la mirada, porque sabía que lo más importante ahora era lo que tenía frente a él, Eclipse, su campeón. El día siguió con la entrega de premios y la alegría colectiva de los asistentes, pero para Alejandro, el momento más importante había sido el que compartió con Eclipse. Mientras los demás celebraban, él se retiró al establo con su caballo, donde la quietud y la calma reinaban. Allí, en ese espacio privado, Alejandro se acercó a Eclipse, colocándole la medalla alrededor de su cuello. «Lo hicimos, Eclipse», susurró, acariciando la frente de su caballo. «Ganamos no solo la carrera, sino también el respeto de todos. No importa lo que pase, siempre serás mi campeón». Eclipse, aunque no podía ver, parecía entender el peso de las palabras de su jinete. El caballo se acercó, frotándose suavemente contra su compañero, y Alejandro sintió un nudo en la garganta. En ese momento, no necesitaban nada más. Habían alcanzado la cima juntos. A pesar de la victoria, Alejandro no podía dejar de pensar en el futuro. Luis Fernando no se rendiría tan fácilmente, y aunque ahora estaba derrotado, algo en su mirada decía que no aceptaría su derrota sin luchar. Sin embargo, Alejandro no tenía miedo. Había aprendido, junto a Eclipse, que los verdaderos campeones no solo ganan por su fuerza o habilidad, sino por su capacidad de levantarse ante la adversidad, de luchar por lo que es justo y de mantener su integridad, sin importar lo que enfrenten. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. La paz reinaba en el establo mientras Alejandro, junto a Eclipse, observaba el horizonte. Sabía que la vida les traería nuevos desafíos, pero también sabía que, con su amigo y compañero a su lado, no había obstáculo que no pudieran superar. El aire fresco de la mañana envolvía el establo, mientras los rayos del sol comenzaban a acariciar el horizonte. Alejandro observaba a Eclipse, su compañero de siempre, con una mezcla de satisfacción y nostalgia. La carrera había sido solo el principio de un cambio más profundo, uno que marcaría la vida de ambos para siempre. Eclipse ya no era solo un caballo, era un símbolo de coraje, un testamento de que, a pesar de la oscuridad, siempre se puede encontrar la luz. El triunfo de Eclipse había hecho historia. En los días que siguieron a la carrera, las noticias de su victoria se habían esparcido rápidamente. Los periódicos, las emisoras de radio, e incluso las redes sociales, se inundaron de historias sobre el caballo ciego que había desafiado todas las probabilidades y había ganado la competencia más importante de la feria. Pero más allá del reconocimiento público, Alejandro sabía que lo más valioso era la conexión que él y Eclipse compartían, una conexión que los había llevado a superar no solo los obstáculos físicos, sino los desafíos más profundos de la vida. Sin embargo, la tranquilidad que ambos sentían en su rincón del mundo no sería eterna. Aunque Luis Fernando había desaparecido de la escena pública, su presencia seguía acechando. El hombre, herido en su orgullo y con una rabia que solo los derrotados conocen, no había olvidado la humillación sufrida. Mientras tanto,
La imagen de Eclipse como el caballo ciego que había ganado una carrera que muchos consideraban suya se convirtió en un desafío personal para él. Alejandro sabía que su victoria había dejado una marca, y que Luis Fernando no lo dejaría pasar tan fácilmente. Pero en el fondo de su corazón, Alejandro no tenía miedo. La integridad de Eclipse y su pureza en la lucha siempre serían más fuertes que cualquier intento de sabotaje o venganza. Eclipse había demostrado lo que valía, y él estaba dispuesto a protegerlo con todo lo que tenía. Aquella relación entre jinete y caballo era más fuerte que cualquier adversidad que pudiera surgir. Un mes después de la victoria, el impacto de Eclipse seguía presente en las vidas de todos los que habían sido testigos de su hazaña. La feria había terminado, y aunque los caballos ya no estaban en el centro de atención, la historia de Eclipse vivía en cada conversación. Aquellos que alguna vez dudaron de él, que creyeron que su ceguera lo haría vulnerable, ahora lo veían como un héroe. Un día, mientras Alejandro paseaba con Eclipse por los campos cercanos al establo, pensando en todo lo que había sucedido, recibió una carta. La carta llevaba el sello de la Asociación Nacional de Carreras, y en su interior había una invitación especial. Era una convocatoria para Eclipse y él a una nueva competencia, una competencia internacional, que reuniría a los mejores caballos de todo el mundo. Alejandro, al principio, dudó. ¿Era el momento adecuado para aceptar otro desafío? ¿No había demostrado ya todo lo que Eclipse podía lograr? Sin embargo, cuando miró a Eclipse, notó en sus ojos la misma chispa de determinación que siempre había visto. No era solo la gloria lo que buscaban, sino la oportunidad de seguir adelante, demostrar al mundo que, aunque uno esté marcado por la adversidad, siempre hay algo más grande por lo que luchar. Con una sonrisa, Alejandro miró a su caballo y susurró: «Vamos a hacerlo, Eclipse. Este es tu momento. El mundo necesita ver lo que podemos hacer juntos». El viaje hacia la competencia internacional fue largo, pero lleno de expectativa. Al llegar, se encontraron con una pista que no conocían, con caballos de una destreza asombrosa y jinetes con años de experiencia. Era el lugar perfecto para probar sus límites. Alejandro sabía que las probabilidades estaban en su contra. Muchos de esos caballos eran considerados invencibles. Pero no importaba. Lo que importaba era que Eclipse, su caballo ciego, estaba a punto de enfrentar otro reto, otra oportunidad para mostrarle al mundo que la verdadera victoria no estaba en la perfección, sino en la lucha. La competencia comenzó, y desde el primer momento, Eclipse demostró que su victoria anterior no había sido un golpe de suerte, sino una consecuencia de su incansable voluntad. No solo superó las barreras físicas de la pista, sino que demostró tener una inteligencia y agilidad que deslumbraron a todos. Los otros jinetes y caballos se quedaron atrás, desconcertados por la destreza de Eclipse para moverse sin la ayuda de la vista, guiado solo por su instinto y el vínculo con su jinete. En la final, con el estadio lleno y los ojos del mundo puestos sobre ellos, Eclipse y Alejandro enfrentaron a los caballos más rápidos y habilidosos que jamás habían competido en esa pista. La presión era inmensa, pero algo en el aire les decía que esta vez no sería diferente. Juntos, pasaron las primeras curvas con una precisión que parecía imposible, avanzando con una sincronización perfecta. Los otros caballos intentaban adelantarlos, pero Eclipse, con su confianza inquebrantable, mantenía el ritmo. Cada uno de sus movimientos era una danza perfecta, guiado por un instinto que los hacía invencibles. Cuando llegó la recta final, con la meta a la vista, solo quedaban Eclipse y un caballo, el favorito del público, un animal de imponente fuerza y velocidad. Pero Eclipse no estaba dispuesto a ceder. En un último esfuerzo, con un empuje sobrenatural, el caballo ciego aceleró, dejando atrás a su competidor con un giro tan inesperado que dejó a todos sin aliento. Cruzaron la línea de meta con una victoria aplastante, y el estadio estalló en vítores. Alejandro no podía creer lo que acababa de suceder. Eclipse, el caballo que había sido desestimado, que había sido maltratado por su ceguera, había ganado nuevamente. Esta victoria no era solo suya, era la victoria de todos los que alguna vez creyeron en él, la victoria del coraje, de la superación y de la lealtad. En la ceremonia de premiación, cuando se colocó la medalla dorada alrededor del cuello de Eclipse, Alejandro miró a su caballo con los ojos llenos de emoción. Sabía que, aunque su vida como jinete podría tener muchos desafíos, nunca habría nada más grande que el amor y el respeto que sentía por ese caballo. Eclipse no solo había ganado carreras, había dejado un legado, uno que cambiaría la forma en que el mundo veía a los animales con discapacidades. La historia de Eclipse sería contada por generaciones, no solo por su increíble habilidad para correr, sino por su increíble capacidad para vivir sin limitaciones,
más allá de lo que otros veían. Y Alejandro, siempre junto a él, sería recordado como el jinete que no solo vio un campeón en su caballo, sino que creyó en él incluso cuando nadie más lo hizo. La historia de Eclipse no solo fue la de una victoria en la pista, sino la de un jinete y su caballo que enseñaron al mundo que, cuando se tiene fe, el horizonte nunca es el límite. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.